¿no? Que sabemos un montón de matemáticas, sabemos historia, sabemos geografía, pero no se nos ha enseñado a afrontar los problemas, a manejar las emociones, que es fundamental, ¿no? Para resolver los conflictos, para no tener estrés. Y bueno, pues hace poco leí un artículo con esto de la pandemia, que había Ujú. aumentado el consumo de alcohol y de benzodiazepinas a causa de la pandemia, bueno, se ha disparado Muchísimo, total, ¿no? muchísimo, sí es verdad, sí es Entonces, cierto, sí. ¿qué sucede aquí? Que las salidas es empastillarnos, ¿no? Y no hay otras salidas. Claro que las hay, ¿no? Y una de ellas es aprender a gestionar el dolor, aprender a gestionar el malestar y buscar esas herramientas para sobrellevar estas crisis, ¿no? Porque lo demás es casi como poner un parche, ¿no? Ponemos un parche, que era lo que yo hacía. Yo me tomaba la pastilla para no sufrir, para no sentir el dolor y así hasta el día siguiente, ¿no? Y hay muchas herramientas que hoy en día ya sabemos que están allí y simplemente pues hay que pedir esa ayuda con humildad y decir, oye, yo necesito saber esto, cómo lo puedo hacer, qué es en lo que fallo, ¿no? Vamos, yo a Eso, veces eso, lo eso veo, es, ¿no? hasta llegar a ese momento es complicado, ¿verdad, Marieta? Hasta que Sí, tú y lo asumes que que pasa necesitas y esa ayuda y la gente muchas veces sí, le da incluso coraje pedir ayuda y no, y es exacto. el comienzo del éxito, ¿eh? Sí, a ver, Pedir ayuda. yo por ejemplo veo, ¿no? A las personas que vamos, yo también me incluyo porque a veces, a ver, uno no está al 100% siempre, ¿no? Haciendo esto, pero vamos en piloto automático, ¿no? Y a veces vamos al trabajo, sí, a esa rutina diaria. Si no te gusta lo que haces, eso es como ir al infierno, ¿no? Hay mucha gente que no le queda más remedio que ir al trabajo porque hay que pagar las facturas, ¿no? Y se levantan ya con angustia, con ansiedad, otro día más aquí, ¿no? Entonces es muy importante la motivación. Yo intento dotar a las personas que quieran, porque esto no es para todo el mundo. Hay gente que no lo quiere hacer, porque esto requiere un esfuerzo. Es como una manera de vida, ¿no? Es una forma de vida. Ujú. Entonces intento dotar a las personas que quieren hacerlo de esas herramientas que te empujan a seguir adelante en estos momentos cuando nos sucede algo, una crisis, cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad o incluso cuando no tenemos nada de eso, simplemente que queremos mejorar nuestro potencial, nuestra vida, romper esa crisálida, ¿no? Para descubrir que existe una forma diferente de vivir, de sentir, ¿no? Y bueno, pues allí está y lo tenemos todos, porque tenemos todos un potencial infinito que está esperando para salir a la luz, ¿no? Y con un poquito de ayuda, Ayuda. bueno, uno puede conseguir de Sí. verdad cosas que yo a veces me miro a mí misma y digo, madre mía, la de cosas que he hecho, ¿no? Después de haberme Mm. recuperado, para mí eso era impensable, ¿no? Ujú. Entonces, Hay una la, cosa muy potente, que es, que yo lo hago también, ojo, que es la práctica de la gratitud, el dar las gracias por las cosas buenas que nos han pasado a lo largo del día y le estás como dando un mensaje, no sé, a la fuente, incluso a tu mente, de que oye, es un agradecimiento, te gusta agradecer y yo creo que al final esa energía te va a poner delante con lo que tú agradeces, ¿no? Así es. A ver, yo utilizo varias técnicas. Una es la programación neurolingüística que nos ayuda, ¿no? Con esas estrategias a cambiar el comportamiento y la comunicación. Es súper importante porque a veces no sabemos cómo nos comunicamos, ¿no? Y incluso hacia nosotros mismos, ¿no? Nos machacamos como diciendo esto no valgo para esto, tal. Entonces todo eso lo intento, es una reprogramación, ¿no? Es el volver a aprender cómo debemos hablarnos a nosotros mismos, cómo debemos hablar a los demás. Y esta técnica ya se utiliza en empresas, en gestión, en ventas, se utiliza en psicoterapia, en trabajo social, en pedagogía, porque ayuda al aprendizaje. Y luego, digamos que es como una educación cerebral, ¿no? El 80% de los pensamientos que tenemos son negativos y además nos llegan 60.000 o 65.000 al día, ¿no? De estos un 80% son negativos, imagínate. Entonces, esta técnica se trata de identificar esos que nos ralentizan, en qué Sí. momento caemos en ese patrón negativo, ¿vale? Y aplicar uno positivo. Hay unos médicos, ¿no? El doctor Bruce Linton, que es uno de mis preferidos, Ujú. han estado haciendo muchísimos estudios, ¿no? Con el cerebro y somos el único animal en la Tierra, ¿no? Que soporta el encender ese instinto de supervivencia, ¿no? Cuando nos pasa algo,
tenemos una bronca con alguien o un momento de crisis, estamos con ese bum, 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 como una batidora. Incluso hay gente que días recuerda ese momento otra vez, ¿no? Y lo trae al momento presente. Entonces el cerebro no diferencia entre el pasado que pasó ayer. Si tú lo recuerdas, piensa que está pasando otra vez ahora, con lo cual vuelve a activar el instinto de supervivencia. Entonces, no hay animal en la Tierra que soporte eso a largo plazo. Una gacela, cuando la encorre un león, cuando termina ya y no se la ha comido porque se ha salvado y ha conseguido escapar, se olvida de eso y se pone a comer hierba. Pero los humanos no sabemos hacer eso. Y además somatizamos Entonces, esa... eso a la larga trae estrés y trae enfermedades, ansiedad. Claro. Sí. Entonces, bueno, yo lo que intento un poco, ¿no?, es a través de la meditación, a través de la gratitud, a través del perdón, a través de la compasión, porque hay un montón de técnicas que no nos han enseñado, que se pueden practicar, ¿no? Eso que sales un día, te levantas, aunque has tenido un día horrible, dices, bueno, voy a dar gracias porque estoy aquí, ¿no? Y no hace falta ser religioso, no hace falta ser pensar ni en el universo, simplemente dar las gracias, ¿no? Y sonreírte en el espejo y darte ese calor. Cambiar el chip, cambiar un poco el chip de positividad, ¿no? Incluso darte gracias a ti mismo, de estar presente. Exacto, claro. Y luego pues porque todos estos mensajes positivos que nos damos a la larga mejoran la autoestima, ¿no? Y hay gente que piensa que esto es una tontería, pero es importantísimo quererse uno, levantarse un día y cambiar el chip, ¿no? Y decir, bueno, hoy voy a trabajar en mí, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues en lugar de criticar a otros, esa energía la voy a enfocar en qué fallo yo, ¿vale? ¿Qué es lo que fallo yo? Voy a cambiar lo que yo fallo y me voy a enfocar en eso y voy a ver qué puedo construir en lugar de destruir, ¿no? Entonces, esto es un poco la programación neurolingüística, ¿no? Y luego, pues, la práctica de la meditación. Es que con solo 5 minutos que hagamos de meditación, de mindfulness, ¿no?, estar presentes, le estamos dando al cerebro un mensaje de aquí mando yo. Aquí mando yo. Y le estamos dando un descanso también a esa barbaridad de pensamiento. Exacto, y entonces con esa práctica, cuando uno consigue decir, bueno, pues ahora me voy a poner, y por mucho que piensen que tengo que poner una lavadora, no, me voy a quedar sentado aquí. Y solo con ese gesto conseguimos parar un poco esos pensamientos, pero no es parar la cabeza, lo que se consigue es que esos pensamientos que nos taladran, los vamos a dejar pasar, los dejamos pasar, no nos enganchamos en ellos. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque luego se gestionan mucho mejor las situaciones, porque uno no está en alerta todo el tiempo, ¿no? Eso es el problema, que además el cuerpo se hace adicto a esa alerta. Cuando tú has pasado mucho estrés durante mucho tiempo o has tenido sucesos duros en tu vida durante un tiempo muy prolongado, el cuerpo te pide como esa adrenalina del riesgo, y entonces vives en constante ansiedad. Y eso es difícil frenarlo. Estamos enganchados a eso, ¿no? Ese conflicto, a esa toxicidad. Exacto. Porque se libera cortisol, ¿no? Entonces ese procedimiento al final engancha, ¿no? Y estamos esperando que tener esa sensación, pues para liberarnos, ¿no? Y entonces al final pues vienen enfermedades, ¿no? Y es una lástima que teniendo herramientas podamos desarrollar todo esto, ¿no? Y practicar. Yo también hay una que me gusta mucho, que estoy ahora en ella, se llama HeartMath, y es crear una coherencia entre el corazón y el cerebro. Ahora ya se sabe que el corazón es un cerebro, ¿no? Tenemos el de la cabeza, el del corazón y el del estómago. Tenemos 3, dicen que hay más de 3, pero bueno, este es importantísimo, el del corazón. Porque, bueno, ya nuestros ancestros lo sabían, ¿no? Culturas antiguas y religiones decían, en Egipto creían que el corazón era el acceso a las emociones y las fuentes superiores del conocimiento, ¿no? Y también en Mesopotamia y los griegos, bueno, Aristóteles decía que el corazón era la fuente de inteligencia, ¿no? Bueno, pues resulta que el corazón, han encontrado que tiene 40.000 neuronas y tiene su propio campo, ¿no?, magnético. Los neurocardiólogos de este instituto, que se llama HeartMath, que es igual que la respiración esta que yo practico y que les enseño a mis clientes, ¿no?, es hacer una sincronización entre el corazón y el cerebro. Y esto, bueno,
existe esa hormona, ¿no? Desarrolla la hormona de la oxitocina. Sí. Y esta ¿La hormona felicidad? es la hormona del amor y de los lazos afectivos, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, el corazón envía información al cerebro, aunque antiguamente se pensaba que no, ¿no? Sí, y el del estómago también. Cualquier problema que tenemos afectivo o emocional suele afectar mucho también al estómago. Se te cierra el Así es. estómago, comes más, comes menos, tienes acidez, todo eso es estrés al final. Y la Sí, flora y todo así eso también es. se dicen que está absolutamente arraigada con el cerebro también, el tema de la flora intestinal, porque si estás con el estrés, eso es nefasto. Todo está ligado al final, todas las emociones nos llegan. Exactamente. Pues este tipo de respiración, ¿no? El Aharmat, esto, Mm, pues fíjate, incrementa el equilibrio emocional, la mm, estabilidad, mejora la memoria, claro. regula la presión arterial. Bueno, Mm, es una maravilla, tiene muchísimos beneficios, ¿no? mm. Y bueno, pues yo luego también, a ver, a practicar el deporte. Para mí ha sido fundamental el Es muy Fundamental, deporte. importante, importantísimo, sí. importantísimo. Eh, si se puede ir al aire libre, pues ya es la Mejor, caña, exacto. caminar, ir a la montaña, la contemplación, ¿no? De disfrutar de las cosas que vemos, ¿no? Porque también muchas veces vamos a hacer una caminata y estamos pensando en llegar a la meta, igual que en Sí, la o nada vida. más que contar los pasos, no, tenemos que hacerlo eh, disfrutando. eh, sí, y no disfrutamos del camino, Claro, ¿no? exacto. Y en el camino, pues es que la naturaleza es una maravilla, ¿no? El poder disfrutar. Y luego si hacemos grounding, también el grounding es andar descalzo, es lo que Ujú. se llama polo a tierra, y el grounding es, bueno, es una maravilla. Uno que esté descalzo, que ande un poco descalzo, te llega, no, la tierra, somos un todo con la tierra, y esto lo hemos perdido. Nuestros ancestros iban descalzos todo el tiempo, y entonces no tenían tantos problemas como nosotros, tenían otros, Sí, pero estos no. Y sí, menos entonces, problemas de ¿qué pasa? Que circulación, menos... cuando uno anda descalzo te sube la energía de la tierra, ¿no? Y Sí. entonces esto crea un balance corporal y es una maravilla. Ese día se duerme súper bien, yo lo tengo comprobado. Y hay muchísimos estudios que avalan esto, que Pues mejora los músculos. tomaré tu ejemplo porque yo llevo unas noches Te va a que tener no que poner a duermo andar nada. descalzo por tu casa. No, pero sí que es cierto que lo del deporte es súper importante. Yo soy una persona muy ansiosa y muy nerviosa. Y es cierto que yo ha habido veces que he estado triste o agobiada o frustrada y me he ido a hacer deporte y he vuelto con una energía y un estado de ánimo bestial. Y en Claro, realidad he estado una hora dando salto o he estado una hora y media haciendo cualquier cosa. Pero es que me cambia absolutamente el estado de ánimo, por sí, completo. Es sí, sí, sí. buenísimo para la salud. Es- yo siempre digo, es que además tener una rutina, ¿no? De una hora al día, aunque Sí. sea salir al aire Es libre, andar, solamente caminar. andar. Sí, lo que Exacto. pasa que, bueno, pues siempre tenemos algo que hacer, ¿no? Y a mí me hace gracia, ¿no? Porque dices, es una hora de tu día, ¿no? En el que Es tienes más la que pereza aplicar. lo que puede a veces, nos puede a veces la pereza a todos. Estás en casa y dices, uy, qué pereza ahora, pero hay que buscar el momento. Y también es Sí, importante que unos tiremos de otros. Yo lo veo fundamental, es otra de las cosas que debemos de apreciar mucho el don de la palabra. Me parece fundamental porque alguien te diga todos los días, oye, qué guapa te veo hoy, o qué bien te veo, o que el don de la palabra es muy importante y no cuesta trabajo decirle al que tienes al lado todos los días te quiero, Claro. o qué guapo estás hoy, o te ayudo, o sí, necesitas algo, y hemos perdido todo eso. No, Vamos como en un sí. mundo en el cual ya no... No, ya eh, directamente te dicen, oye, está más rellenito, Bueno, ¿no? eso es Dices tú. otra, sí. O te dicen, uy, qué Hombre, gorda te has puesto, ¿no? Y ya dice, mira, te voy a lanzar un puñal directamente. Pero bueno, sí es cierto que vamos a intentar no en lugar agradarnos. de decirnos cosas positivas, no vamos Eso. ahí a meter la puya, Sí, hay ¿no? gente que en vez de ser agradable, pues... Pero no, sí que es verdad que es importante que aunque sea una tontería, tú te encuentras a alguien y dices una cosa bonita y a lo mejor les ha alegrado el día. totalmente. A mí me ha pasado. Sí, Y es una tontería que a lo mejor la otra persona no lo ha valorado. Y esa sola palabra exactamente. te puede hacer muy feliz. Sí, sí podemos hacer felices a las personas Muy con cosas muy fácil. pequeñas, ¿no? Yo, por Exacto. ejemplo, también tengo mi objetivo, ¿no? En la mente Objetivo, sí. yo soy una motivadora un poco de viaje, ¿no? Sí. Y bueno, hay que conocer del conocimiento interno y también del el conocimiento de los demás, ¿no? Entonces, yo lo que intento es desarrollar un poco esos procedimientos para desaprender aquello que no nos suponga nada positivo, ¿no? Y Ujú. reaprender aquellas conductas
que nos dirijan hacia el camino del éxito y el camino de la unión con los demás, ¿no? Yo intento explicarles a las personas pues que es importante retomar esas actividades, el contacto humano, abrazarse, quererse, ayudarse, crear comunidad, porque está muy bien que nos empoderemos, ¿no?, con el coaching individualmente y tal, pero si esto no lo aplicamos para el bien común, lo único que sirve es para inflar el ego, no nos va a servir para nada más. Entonces, yo busco pertenecer un poco al movimiento de esas personas que quieren mejorar el mundo, contribuir a través de compartir conocimientos y que otras personas pues sean capitanes también de su energía, ¿no? Y puedan desarrollar su potencial y a su vez ayuden a otros también, ¿no? A crear una manera diferente y nueva de vivir, porque la verdad es que, a ver, yo no sé, pero a mí se nos pasa la vida recordando el pasado, preocupados por el futuro, sin vivir el presente y sin disfrutar de la vida, ¿no? Ese es como el secreto, todo yo creo el día que pensando en que hay que pagar, que no llego. Y claro, hacer todos estos proyectos de vida requieren un esfuerzo. No todo el mundo está dispuesto a hacer una introspección y decir en qué fallo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, ¿no? Trabajar la compasión. Hay que tener humildad, ¿no? Para decir, bueno, yo tengo defectos y tengo que cambiarlos para tener una vida mejor, porque nos pensamos que la culpa es de otros. Tienen los demás siempre, ¿no? Todos tenemos culpa de las cosas. Todo está dentro de nosotros, absolutamente todo, ¿no? Y entonces vamos arrastrando esa mochila durante los años, ¿no? De enfados con un familiar, con un amigo que no te habla, por unas tonterías, ¿no? Y vamos cargando la mochila. Al final, quienes perdemos somos nosotros, porque enfermamos, no estamos bien con nosotros mismos. Lo que has dicho antes del perdón es muy importante. El saber perdonarte a ti mismo y a los demás, porque todos nos equivocamos y todos cometemos errores. Y saber perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos también. Exactamente. Además, a ver, el perdón tampoco conlleva que tú tengas que tener luego relación con esas personas. No. Es decir, es un vivir poco en paz tú. El para ti, tu paz. Para tu fuero interno, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, yo intento un poco meter en todo esto, ¿no? En este proyecto, todo lo que yo aprendí. Todavía está un poco pez, porque estoy empezando. Nos queda un minutito. Sí, pero termina y nos encantaría tenerte de nuevo otro día para que nos y nos tienes que decir, importante tienes que decirnos dónde te podemos encontrar, ¿eh? Que me busquéis en las redes, estoy en Sulzón en Facebook, en Marieta Sulzón en Instagram, en LinkedIn, y luego si quieren enviarme un mensaje a sulzon64@gmail.com. sulzon64@gmail.com. Estoy muy agradecida de que me hayáis contado conmigo y os mando mucho amor, mucha vibra. Igualmente. ¿Y alguna frasecita que tengas por ahí de despedida, de coaching? Sí, enfócate en lo bueno y lo bueno se enfocará en ti. Anda. Es verdad. Claro, somos energía, así que a enfocarse en lo bueno. Pues se lo decimos así a nuestros oyentes y bueno, pues muchísimas gracias, Marieta, y un placer. Te querremos tener otro día y ya te volveremos a llamar porque ha sido un placer. Encantada, muy buenas igualmente. noches. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Adiós. Bueno, pues nada, ya llegamos al final de nuestro programa como cada martes y os esperamos la semana que viene de 9 a 11 en Luz de Luna. Y ha sido como siempre un placer tener aquí a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes. Hasta la semana que viene, que descanséis todos. Descanséis.